solución es medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguidos del auditorio. Bienvenidos sean ustedes a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Les saluda como todas las mañanas de jueves su servidor, doctor Javier Ávila Morales, y estamos aquí para tratar temas afines al área de la salud. Les comento los números de contacto para que ustedes puedan escribirnos, enviarnos sus dudas al 442-344-1404 en WhatsApp, en Facebook TV UAQ, YouTube TV UAQ en vivo, y también para dejar mensajes en vivo en el 442-192-1200, extensión 37120. Esta mañana, distinguido teleauditorio, tenemos de invitado al doctor Jorge Aguilar Bejarano, el cual es ginecobstetra. El doctor es egresado de la licenciatura en Medicina por la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Hizo su especialidad y posgrado en el Hospital del Niño y la Mujer, en el cual también actualmente se desempeña como médico adscrito al servicio de ginecobstetricia. El doctor tiene estudios de posgrado y diplomados en colposcopía, histeroscopía y laparoscopía. Actualmente el doctor también se desempeña en sus actividades privadas en el Centro Colposcópico de Querétaro, además de también actividades académicas justamente en esta unidad. Es profesor adjunto en el Diplomado de Colposcopía, también en el Centro Colposcópico de Querétaro. Así es que, sin más ni menos, le damos la cordial bienvenida y agradecemos mucho que estés con nosotros, Jorge. Muchas gracias. Doctor? Gracias, buenos días. Muy bien, Jorge, pues esta mañana trataremos justamente considerando que este mes es un mes en el cual se trabaja cáncer de mama, pero también se habla mucho de enfermedades de la mujer. Exacto. Y particularmente se habla también de campañas en relación a colposcopía, Papá Nicolau, infección por virus del papiloma, etcétera. Entonces, pues vamos a tratar, Jorge, de que nos ayudes a resolver alguna de las dudas más comunes que nuestras pacientes puedan tener en relación a la infección por virus del papiloma humano, sus consecuencias, sus alternativas y tal vez de manera muy particular algunos mitos que hay en relación a la infección del virus del papiloma. Exactamente. Entonces, la primera pregunta, Jorge, ¿cómo podríamos definir nosotros la infección por virus del papiloma? Ok, ¿qué tal, doctor? Buenos días, pues buenos días a todo el auditorio. Pues efectivamente, doctor, pues hablar una cosa, bueno, es importante o existen muchas dudas acerca de la infección por el virus del papiloma humano. Es muy frecuente encontrar en la consulta pacientes que se les da el diagnóstico de tener alguna infección por el virus del papiloma humano, pero siempre es muy importante diferenciar en que una cosa es tener la infección por el virus o la presencia del virus del papiloma humano y otra cosa es tener alguna lesión que el virus pueda causar. Realmente en la actualidad se dice que el 85% de los mexicanos con vida sexual activa están contagiados por el virus del papiloma humano. Por lo tanto, es un virus que pues está en todos lados, hablando con gente sexualmente activa. Entonces, la presencia del virus como tal no nos debe alarmar o no nos debe de generar mucha inquietud. Realmente lo que nosotros buscamos de manera intencionada siempre es lesiones que ese virus pueda estar causando en las pacientes. Es decir, secuelas o consecuencias de la infección viral. Exactamente. Yo creo que lo que acabas de mencionar es fundamental porque a veces la infección por el virus del papiloma, cuando se menciona o se le menciona a una paciente que tiene infección por virus del papiloma, se genera una incertidumbre muy grande. Exacto. Y vienen una serie de situaciones que pueden afectar
la estabilidad de la pareja o familiar, ¿no? Exactamente. Parte se involucra mucho también en todo el ámbito psicológico, en el ámbito de pareja, en el ámbito sexual. Es un diagnóstico que puede interferir o se involucra mucho pues, en la vida diaria de la paciente. Entonces, es muy importante también para nosotros siempre, obviamente, diagnosticar, atender las lesiones, pero también tranquilizar a la paciente que probablemente la presencia del virus como tal no nos causa ninguna relevancia, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que nosotros siempre o lo que nosotros buscamos de manera intencionada? Realizar siempre los estudios que podemos detectar lesiones del virus. Esa es otra también de las dudas que muchas pacientes presentan. Una vez que yo me hago mi colposcopía o me hago mi estudio de Papá Nicolau y estoy normal, que bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Lo que nos están diciendo esos estudios es que no hay la presencia de lesiones que puede causar el virus. Sin embargo, no nos están descartando la presencia del virus del papiloma. No es necesario, no es indispensable el tener que buscar la presencia del virus, pero sí, obviamente, por eso la recomendación de hacer de manera anual este tipo de estudios. Muy bien, Jorge. Para poder tener un contexto más claro, esta infección, y dentro de estos temas que de repente se mitifican un poco, la infección, mucha gente lo ha mencionado y creo que ha causado un poquito de confusión. La infección puede estar afectando tanto al varón como a la mujer, ¿no? Exactamente. Primer 100%. punto. Segundo, esto que dicen que el varón lo transmite, sabemos que es bilateral esta condición. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque existía la idea de que, bueno, la mujer es a la cual se le infecta y quien la infecta es el varón. El varón, exactamente. Qué muy buen punto, doctor. Ese es otro de los mitos que se cree o que creemos que, desgraciadamente sí, quien lleva las de perder en esta infección sí es la mujer. ¿Por qué? Porque en el cérvix tiene unas condiciones que el virus le gustan y que la hacen más susceptible de que pueda tener este tipo de lesiones que pueden terminar o desencadenar en algo malo, en un cáncer. El hombre no tiene en el área genital este tipo de situaciones, estas circunstancias que lo hacen favorable, pero sin embargo, hablando de infección, es 100%, tanto el hombre se transmite como la transmite, tanto la mujer se contagia como la transmite. Eso, como dice, 100% es unilateral. Y en este tema, doctor, es importante también hablar acerca de la vacuna del virus, que también muchas veces se cree que únicamente se coloca en niñas o que únicamente es para las mujeres. De igual forma, la vacuna para el virus del papiloma humano es una vacuna diseñada para hombres y mujeres de los 9 a los 65 años de edad. Lo que cambia, o por lo que a veces tenemos la confusión, es en las dosis que se aplican a alguien que no ha estado expuesto al virus, por lo tanto, a alguien que no ha iniciado vida sexual. Por eso es que en mujeres o en niños y niñas, de 9 a 11 años, se colocan únicamente 2 dosis de la vacuna. En alguien que ya inició vida sexual, aunque no hay evidencia de que tenga lesión por el virus, pero es muy probable que al iniciar vida sexual ya tienes la infección por el virus, seas hombre o seas mujer, de la edad que sea. Entonces, por eso es que al iniciar vida sexual, lo indicado son 3 dosis de vacuna. Pero como dice, la vacuna también está diseñada para hombres y mujeres sin ningún problema. Muy bien, Jorge. Bien, dentro de todas estas, condiciones que han generado tal vez incluso hasta mala información, en una primera exposición con el virus del papiloma, ¿qué posibilidades se tiene de que una persona quede infectada en una primera exposición? Depende mucho también de la otra pareja, o sea, de la pareja con la que se tiene la primera exposición. Si la pareja también ya ha tenido otras parejas sexuales, pues obviamente el porcentaje de infección es por arriba del 80-85%, de que en la primera relación sexual se tenga el contagio por el virus del papiloma humano. Muy bien. Y de que nuestro huésped, llamémosle así, a quien ha recibido la infección viral, pueda ser capaz de autolimitar la presencia del virus a través de su propio sistema inmunológico de defensas. ¿Qué porcentaje existe en ese sentido? Exactamente, doctor. Eso es muy interesante. Evidentemente estamos hablando de un porcentaje de población con vida sexual activa contagiado muy alto, decimos del 85%. Evidentemente, como decíamos al inicio, no quiere decir que ese 85% tiene lesiones, ¿no? ¿De qué depende de que una persona presente o no presente lesiones? Como dice usted, se puede uno exponer al virus y nunca tener una lesión. ¿De qué depende? De nuestras defensas o de nuestra inmunidad. El porcentaje es muy variable de qué paciente va a presentar alguna lesión.
Sin embargo, entran otros tipos de factores también, como el tabaquismo, que también disminuye mucho las defensas, unas células muy importantes que están presentes en el cérvix y que defienden al cuerpo contra el virus. Entonces, en el tabaquismo, por ejemplo, o alguna otra enfermedad que disminuya también las defensas del huésped, como usted lo menciona. Puede ser alguna paciente con diabetes, alguna paciente con insuficiencia renal. Son pacientes que hacen mucho más susceptibles y con ellas sí es casi un 50-65% que pueden presentar lesión, pero es por ese motivo. La mayoría de las pacientes con una inmunidad competente, quiere decir que sus defensas se encuentran normales, sí, que no hay ninguna alteración en sus defensas, no van a tener alguna lesión y van a, no se dice eliminar, pero van a tener a lo mejor un aclaramiento o control del virus. Perfecto. Jorge, otra situación que frecuentemente escuchamos y que nuestras pacientes nos preguntan, ¿la infección por virus del papiloma se quita o no se quita? Porque existe ahí Así es. una duda muy común, ¿no? Muy común. Se puede controlar. Nuestro cuerpo es capaz de controlar el virus. Sin embargo, aún con la misma pareja sexual, aún con tu misma pareja estable, existe el recontagio entre nosotros. Entonces, depende de lo mismo. Una paciente, por eso, una paciente, aunque ya se le quite la vida sexual, pero si ya la tuvo, se le tiene que seguir haciendo sus revisiones, su colposcopía, su Papá Nicolau cada año, aunque ya no tengamos vida sexual, aunque ya no haya una nueva pareja sexual. Entonces, depende de nuestras defensas. Entonces, el virus se puede controlar, sí puede llegar a tener ese aclaramiento donde las pruebas no lo detectan o ya no sale detectable, pero la mayoría de las veces pues, existe el recontagio entre nosotros. Muy bien, eso es importante porque existe esa duda y yo creo que es importante ir aclarando esas dudas que nuestros pacientes luego nos preguntan en el día a día. Y sobre todo, para, como lo mencionaste al principio, explicarles correctamente lo que significa la infección y en un momento dado también mencionar que pues no es el fin del mundo, ¿no? Que no es una situación que lo asocian inexorablemente a una progresión a lesiones precursoras y al mismo cáncer cervicuterino. Exactamente, completamente de acuerdo, doctor. Uno, es muy común que el diagnóstico de infección por el virus, o sea, el solo decirles tenemos la presencia del virus, que ya dijimos que el 85% de los mexicanos lo tiene, y es importante decir, no es cáncer. Dos, el tener la presencia del virus no necesariamente voy a tener una lesión. Y si tengo una lesión, también se puede tratar, ¿sí me explico? O sea, también el tener una lesión no hay que pensar ya que es un cáncer. Se estudia y la mayoría de las veces se puede detectar a tiempo y se trata a tiempo sin tener ninguna secuela importante en la paciente. Y de nuevo, por eso la importancia y por eso nuestra insistencia en que se hagan sus estudios preventivos para poder detectar lesiones a tiempo y que no tengamos que pasar o tocar ni siquiera la palabra cáncer. Muy bien, Jorge. Bueno, pues les recordamos a nuestro distinguido teleauditorio que esta mañana nos acompaña el doctor Jorge Aguilar Bejarano, ginecobstetra, colposcopista, y estamos charlando sobre infección por virus del papiloma, generalidades, dudas y mitos que hay en relación con esta infección. Jorge, antes de pasar a la parte de cómo podemos hacer el diagnóstico, una pregunta también frecuente. ¿La infección por el virus del papiloma o la presencia del papiloma da síntomas? No. Eso precisamente también por eso la insistencia. Muchas pacientes también llegan a confundir o dicen es que tengo un sangrado, es que tengo flujo, etcétera. El virus del papiloma humano, una infección o la lesión que puede causar el virus no da ningún síntoma hasta que ya estamos en unos estadios tardíos en donde sí lamentablemente ya encontramos alguna lesión precancerosa o cáncer. Pero una prelesión, que son las que nos interesa detectar porque las podemos tratar sin dejar secuelas, no dan ningún tipo de lesión. Por eso repito la importancia y la insistencia de parte nuestra de que se hagan sus estudios, aunque se sientan bien, son estudios de rutina que debemos de realizar cada año. Podemos decir entonces que la infección viral y en un momento dado las lesiones precursoras pues se diagnostican únicamente de manera, digamos, como un hallazgo en una revisión clínica. Exactamente, doctor. O sea, la paciente no tiene ningún síntoma, por eso tiene que acudir a sus revisiones cada año, colposcopía, Papá Nicolau o las dos. Y muchas veces, bueno, cuando llegamos a encontrar lesiones, las encontramos de esa manera. Es un hallazgo que la paciente pues no tenía el conocimiento ni de que tenía la infección, ni que no pudo haber tenido ninguna lesión previa,
pero por eso lo manejamos de esa manera. Cada año hay que acudir para hacer este tipo de estudios y detectar las lesiones a tiempo. Muy bien. Hablando ahora sí de la metodología del diagnóstico, ¿con qué iniciamos? Porque también llega a existir, claro que con el paso del tiempo se ha podido ir estableciendo un algoritmo de diagnóstico, pero en ocasiones nos decían, bueno, ¿qué es mejor? ¿Me hago el Papá Nicolau o me hago la colposcopía? Así es. ¿Con qué iniciamos, Jorge? Nosotros siempre recomendamos iniciar con la colposcopía, porque es un estudio que también las pacientes ven. En el momento la mayoría de los médicos tienen una pantalla donde están viendo también el estudio y vemos de manera directa, por así decirlo, porque aplicamos unos líquidos que nos resaltan las lesiones y podemos apreciar de manera directa las lesiones. Y si es necesario, si vemos alguna lesión, ya se toma una muestra, una biopsia, un Papá Nicolau dirigido. No digo que el Papá Nicolau no sirva, ni mucho menos, es un excelente estudio, pero el Papá Nicolau deberá de complementarnos la colposcopía. Lo ideal, lo que yo recomiendo es realizar su colposcopía y ya el médico determina si es necesario complementarla con el Papá Nicolau. Si por el lugar en el que se encuentra no tenemos el acceso a la colposcopía, porque a veces es un poco más difícil encontrar el acceso a este estudio, el puro Papá Nicolau también sin problema es suficiente. Pero como usted dice, lo ideal sería hacer la colposcopía, el Papá Nicolau nos complementa y nada más. En ese sentido, de acuerdo a las normas, digamos, normas oficiales en este sentido, el tamizaje, hablando de, porque una cosa es, aquí sí tenemos que ser claros, una cosa es hablar de infección de BPH y de lesiones y otra cosa de tamizaje para cáncer cervicuterino. Así es. Para el tamizaje, ¿tú recomiendas el Papá Nicolau? Exactamente, para el tamizaje, el Papá Nicolau sin ningún problema, es un excelente estudio y nos da mucha información también el Papá Nicolau como seguimiento, etcétera. Entonces, claro que es el Papá Nicolau sin ningún problema. Pero también tenemos que comentarles a nuestro público que el hecho de que tengamos un Papá Nicolau normal no nos excluye la presencia de una infección viral. Ciertamente en el Papá Nicolau podemos encontrar también secuelas como pueden ser células atípicas como los coilocitos, ¿no? Exacto. Pero también hay un porcentaje nada despreciable de pacientes con Papá Nicolau normales y que tienen una infección viral, ¿no? Exactamente. Así es. Puede estar la presencia del virus sin necesidad de tener una lesión. Sin embargo, no nos alarma. Ese es el punto también, que la paciente que le dicen tienes una infección pero no tienes lesión, hay que quedarnos tranquilos. Lo que hay que hacer es volver el próximo año por nuestros estudios como todas las mujeres. Perfecto. Ahora, Jorge, una paciente inicia, digamos, su estudio de colposcopía y encontramos una lesión precursora, una displasia, una lesión de bajo grado, de alto grado, etcétera. ¿Qué sigue? Ahí tiene que ver mucho, tenemos que estudiar a la paciente, tratar de ver el por qué esta paciente, como dijimos, no todo el 85% va a tener lesión, entonces tratar de identificar cuál fue el factor que hizo susceptible a esta paciente para que tuviera una lesión. Tratar de ver que no tenga sobrepeso, que no tenga resistencia a la insulina, que no tenga alguna otra enfermedad, diabetes, alguna otra alteración que pudiera ser la causa. No necesariamente tiene que existir, pero se trata de buscar o indagar este motivo. Si lo existe, obviamente corregirlo primero y después pensar también ya en el tratamiento de la paciente, pero muy individualizado. Depende de la edad de la paciente, depende de si todavía tiene deseo de embarazo, depende del tipo de lesión, como usted me comenta, doctor. Una lesión de bajo grado en una mujer sana menor de 25 años, podemos también hasta vigilar únicamente la lesión. Un porcentaje muy alto de mujeres con estas características, sanas, no fumadoras, mejores de 25 años y una lesión de bajo grado pueden remitir de manera espontánea estas lesiones. Entonces muchas veces tomamos la decisión de vigilarlas durante 3, 6 meses y si persiste, bueno, ya podemos tomar la decisión de tratarla, pero muchas veces también podemos vigilarlas únicamente. Entonces depende mucho de la paciente y de individualizar el tratamiento para cada una para ver cuál es la mejor opción de tratamiento para ellas. Muy bien. Jorge, y en este contexto tú estás estudiando a la paciente, estás viendo, como bien mencionas, un tratamiento personalizado. Así es. De qué es lo mejor para ella. La pregunta es, ¿decides hacer el tratamiento para esta paciente o enviarla a protocolo de observación y seguimiento? ¿Y el factor masculino? Ok.
Realmente el factor masculino también podemos realizar el estudio, el equivalente a la colposcopía, que se llama androscopía. Igual no es un estudio doloroso, solo es ver bajo visión microscópica y con una luz directa todas las estructuras o el área genital del hombre para buscarle algún tipo de lesión. Otra recomendación importante para la pareja es también vacunarse, ¿sí? Obviamente. Al estar vacunados también disminuimos la probabilidad, nuestro cuerpo es más capaz de defendernos contra el virus, entonces disminuimos la probabilidad de poder tener lesión y también de que nuestro cuerpo controle el virus, por lo tanto protegemos también a nuestra pareja. No está indicado como de rutina de decir a todas las mujeres que les detectas alguna lesión o infección por el virus, no está indicado el hacer el estudio también al varón. Sin embargo, también es muy buena opción también poderlo realizar o poderlo estudiar. Evidentemente encontramos una paciente que tiene lesión, la pareja 100% lo más seguro es que también tenga la infección por el virus. Sin embargo, esas son las medidas que podemos hacer por el varón. Podemos también dar algún tipo de inmunomoduladores para levantar sus defensas y controlar un poco el virus. Perfecto. Jorge, ¿en qué momento, hasta aquí hemos hablado de la revisión clínica, de la colposcopía, incluso de si hay alguna lesión y podemos tomar alguna biopsia, etcétera? ¿En qué momento es importante la tipificación viral? Es decir, que hagas un estudio de PCR. Exacto. O captura de híbridos, alguna técnica molecular. Así es. Para establecer qué tipo de virus es el que está afectando. Realmente, doctor, en quien nos interesa, como usted dice, tipificar o saber bien qué tipo de virus, o sea, una cosa es poder decir sí tenemos la presencia del virus, otra cosa es decir cuál virus es. ¿Sí? Los clasificamos por números. Realmente quien nos interesa tipificar, como dice el doctor, son en pacientes que tienen un compromiso de su inmunidad. Los que comentábamos al inicio, que desafortunadamente tienen algún otro tipo de enfermedad como diabetes, como insuficiencia renal, como algún VIH, SIDA, que sus defensas por esa enfermedad están muy bajitas, por lo tanto el virus puede aprovecharse de eso y causar más lesiones en este paciente. Solamente en esos casos es en los que yo recomiendo buscar o tipificar para darle un seguimiento más adecuado al paciente, pero en esas condiciones. En alguna paciente que no tiene estas condiciones o que no tiene estas enfermedades, no es que esté mal, pero tampoco le veo mucha relevancia el saber qué tipo de virus es. Sí, la pregunta va dirigida, Jorge, porque de repente hemos observado que algunos laboratorios están haciendo pruebas de tipificación viral, digamos, ya casi como una rutina. Exactamente. Y eso a veces que genera un poquito de confusión con nuestros pacientes, ¿no? En concreto, era prácticamente digamos, el origen de esta pregunta. Jorge, finalmente, en esta charla para hablar las recomendaciones generales de las vacunas. Bueno, la recomendación de la vacuna, obviamente, como dijimos, es una vacuna diseñada para todo mundo. 3 dosis en alguien que ya inició vida sexual, 2 dosis para alguien que no ha iniciado vida sexual, hombres y mujeres, de los 9 a los 65 años. El problema es una vacuna cara, pero yo la recomiendo 100% para toda la población. Perfecto. Y la otra pregunta en relación a la vacuna, ¿se encuentra dentro del sector público? El sector público maneja un tipo de vacuna para VPH que también la recomiendo sin ningún problema. Tengo pacientes que me preguntan cuando las campañas de vacunación llegan a las escuelas, se la aplico a mi hija, yo sí la recomiendo. Desafortunadamente solo se las aplican a mujeres, debería de ser a niños y niñas, pero la recomiendo sin problema también la que está aplicando la Secretaría de Salud. Muy bien. Jorge, pues ha sido un placer charlar contigo y sobre todo que nos has permitido aclarar pues algunas de las dudas en el día a día. Te queremos pedir de favor si nos puedes decir en dónde te puede localizar alguna de nuestros gente de nuestro auditorio que quisiera tener una interconsulta contigo o alguna recomendación. Les podemos compartir en el Centro Colposcópico de Querétaro, le comparto los números. Tenemos también campañas en donde el precio es muy accesible para las pacientes, campañas de colposcopía y Papá Nicolau. Los teléfonos es 4422 421022. Nuestra próxima campaña el próximo sábado 19 de octubre. Muy bien, pues Jorge, agradecemos mucho tu presencia, le agradecemos mucho también a nuestro auditorio que nos haya permitido compartir con nosotros este programa y nos veremos en una próxima emisión de Soluciones Medicina. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Gracias. Gracias, doctor.
solución es medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.